Hola, ¿qué tal? Soy Ana Vicario, soy profesora ayudante doctora en el área de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos y vamos a dedicar este vídeo a explicar las diferentes posiciones doctrinales que existen en torno a la carga de la prueba del Compliance Program o Programa de Cumplimiento Normativo. Lógicamente, lo primero que tendremos que ver es cuál es el concepto de Compliance Program o de Programa de Cumplimiento Normativo y ver cuál es su contenido. En el año 2010 hubo una importante reforma del Código Penal español que consistió en la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta el momento, la única forma de sancionar a las entidades por posibles comisiones ilícitas en su ámbito de actividad pasaba por acudir a la vía civil o a la vía administrativa. 5 años más tarde tuvo lugar una segunda modificación de este modelo nuevo de responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Con esta ley orgánica se introdujo los programas de cumplimiento normativo como elemento del tipo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, a raíz de esta reforma del Código Penal en el año 2015, quedó establecido que para que una persona jurídica sea penalmente responsable de los delitos cometidos por alguno de los miembros de la organización, pues tiene que concurrir un elemento propio atribuible a esa persona jurídica. Y ese elemento propio es que no existiese previamente a la comisión de ese hecho delictivo un programa de cumplimiento normativo. El programa de cumplimiento normativo va a consistir en una serie de medidas que tengan por finalidad evitar que se cometan por parte de los trabajadores o de los directivos de la persona jurídica determinadas tipologías delictivas. El Código Penal, en esta modificación del año 2015, estableció, por lo tanto, que las personas jurídicas quedarían exentas de responsabilidad por los delitos cometidos por sus miembros, por los miembros de la organización, si contaban con ese programa de cumplimiento normativo y pese a ello se cometió ese hecho ilícito. El Código Penal establece unos requisitos legales de eficacia, que van a ser los valorados por el órgano judicial para ver si realmente la persona jurídica contaba con un programa de cumplimiento normativo que permita eximirla de responsabilidad. El propio Código Penal, en su artículo 31 bis, apartado 5, establece cuáles son los elementos que tiene que valorar el órgano judicial para ver si ese programa de cumplimiento normativo es eficaz a efectos de ser una causa eximente de la responsabilidad de las entidades. En esta diapositiva recojo esos elementos de eficacia. En primer lugar, se habla de un mapa de riesgos, es decir, se tiene que haber perfilado, se tiene que haber hecho una previa determinación de cuáles son los delitos que con mayor probabilidad van a poder ser cometidos en el ámbito de actuación de esa persona jurídica. Hecho ese perfil de riesgos, lo siguiente que habría que tener en consideración es que a la hora de tomar decisiones, es decir, en el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, todas las decisiones que se tomen tienen que tener siempre en cuenta ese mapa de riesgos. Tienen que tomarse decisiones que vayan encaminadas a evitar esa materialización de los riesgos que han sido advertidos. En tercer lugar, a este programa de cumplimiento normativo se le tiene que dotar financieramente. Nos establece el Código Penal que tiene que haber una gestión de recursos financieros. El papel lo aguanta todo, pero claro, de nada sirve tener un programa de cumplimiento normativo sobre el papel si no le dotamos de recursos económicos suficientes para implantarlo en la práctica. El cuarto elemento de eficacia, el cuarto requisito que se establece a valorar por los órganos judiciales, es que ese programa de cumplimiento normativo cuente con canales de denuncia, es decir, sistemas que permitan a cualquier miembro de la organización denunciar de forma anónima la posible comisión de un hecho delictivo en su ámbito de actuación. En quinto lugar, el programa de cumplimiento normativo tiene que contar con un sistema disciplinario, de tal forma que el responsable pueda sancionar a cualquier miembro de la organización que se esté desviando de las normas de conducta marcadas por la propia persona jurídica. Y por último, lógicamente, el sistema de compliance tiene que estar sometido a una evaluación periódica. Constantemente se tiene que estar retroalimentando para ver cuál de los puntos anteriores tiene que ser matizado. Estos son, por lo tanto, los elementos de eficacia de un programa de cumplimiento normativo. Pongámonos en el caso de que una persona jurídica está siendo investigada, se está viendo sometida a un proceso penal porque un miembro de su organización ha cometido un delito. ¿Quién tiene que acreditar que realmente existía un programa de cumplimiento normativo eficaz?
Y aquí nos encontramos con posiciones contrarias. En primer lugar, nos encontramos con las opiniones doctrinales que abogan porque la carga de la prueba de la eficacia del programa de cumplimiento normativo se tiene que hacer recaer sobre la propia persona jurídica, es decir, la defensa de esa persona jurídica que se está viendo sometida a esa investigación, a ese proceso penal, es la que tendría que acreditar que realmente concurría ese el elemento de exención de la responsabilidad, que es el programa de cumplimiento normativo. Les recojo en la diapositiva los argumentos que se dan en favor de esta postura. En primer lugar, se nos dice que el programa de cumplimiento normativo tiene la consideración de circunstancia eximente. Pongamos el ejemplo de una persona física a la cual se le está investigando por un delito de robo. Si en el curso de ese proceso penal esa persona física alega que estaba sujeta a una circunstancia de alcoholemia, es la propia defensa de esa persona física la que tiene que acreditar que concurría esa circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad. Pues lo mismo se dice aquí respecto de las personas jurídicas. Si se alega que realmente contaban con un programa de cumplimiento normativo eficaz que eximiría a la entidad de responsabilidad penal, será la propia entidad, su defensa, la que lo tenga que acreditar. Otro argumento que se da es la idea de la probatio diabólica. ¿Quién está en mejor disposición para probar que se contaba con un programa de cumplimiento normativo eficaz que la propia persona jurídica? Se dice que si trasladásemos la carga de la prueba a la acusación, como pudiera ser el Ministerio Fiscal, sería altamente probable, sobre todo en organizaciones especialmente complejas, que esa acusación no contase con todos los elementos necesarios para acreditar que había o no un programa de cumplimiento normativo. Y por otro lado, se dice también como tercer argumento que lo contrario, es decir, atribuir la carga de la prueba del programa de cumplimiento normativo a la acusación, supondría ir en contra de la finalidad colaborativa que se pretendió cuando en el año 2010 se introdujo ese modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es que la finalidad no era tanto sancionar a las personas jurídicas, porque para eso, como ya he comentado, estaban la vía civil o la vía administrativa, sino más bien propiciar que esas personas jurídicas colaboren con las autoridades en el curso de las investigaciones por posibles delitos que se hayan cometido en su seno. Estos, como digo, serían los argumentos que sostienen que esos elementos de eficacia que hemos visto del programa de cumplimiento normativo se tendrían que acreditar por la propia persona jurídica. En contra, nos encontramos con las posiciones que sostienen que esa carga de la prueba se tiene que hacer recaer sobre la acusación. Argumentos que se dan. En primer lugar, se dice que el defecto organizacional es un elemento del tipo y en correlación con ello que la persona jurídica tiene que ser condenada por un hecho propio y no por un hecho ajeno. Es decir, se nos está diciendo que las personas jurídicas, en cuanto que sujetos sometidos a un proceso penal, tienen que verse revestidas de las mismas garantías procesales que una persona física. Si a una persona física no la podemos condenar por un hecho que haya sido cometido por otro sujeto, tampoco podremos hacer lo mismo con una persona jurídica, de tal forma que a esta la tenemos que condenar por un hecho propio, por una actividad que se le pueda atribuir a sí misma, y esa actividad va a ser el defecto organizacional, la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo. Ese elemento del tipo, ese hecho propio cometido por la persona jurídica, pues se tendría que acreditar por la acusación. Hemos visto, por lo tanto, cuáles son las dos posturas en torno a la atribución de la carga de la prueba de los programas de cumplimiento normativo y de su eficacia, y bueno, pues se podría entrar en mayores discusiones en torno a si existen posiciones doctrinales conciliadoras o cuál es la postura de la jurisprudencia, que podríamos dejar para futuros vídeos. Con esto finalizo esta intervención, que espero que haya sido clara. Muchísimas gracias.